Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrar cómo calcular el contenido de humedad del aire. Esto tiene que ver con algo llamado principios de psicometría. Entonces, para entender cómo se determina la humedad en el aire, ese vapor que existe en la atmósfera, primero tenemos que entender la gráfica presión-temperatura que vemos a continuación. Imaginémonos el caso de un recipiente a 20 grados centígrados, como tenemos aquí en la imagen. Existe en este recipiente a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados una presión atmosférica de 101.3 kilopascales, una atmósfera de presión. ¿Sí? Aquí podemos ver en la imagen cómo podemos diferenciar los tres estados de la materia. Sólido, aquí a la izquierda de esta línea transversal, líquido en la mitad entre esta línea recta y esta curva que está aquí, y vapor, todo lo que se encuentre a la derecha de esta curva y de esta otra curva de aquí abajo. Cuando nosotros tenemos hielo, agua en estado sólido, quiere decir que está en un punto a la izquierda de esta línea. Vamos a mirar a una atmósfera de presión por debajo de 0 grados centígrados. Tenemos hielo, ¿sí? A una atmósfera de presión, o sea, la presión atmosférica por debajo de los 0 grados centígrados, sabemos que el agua es hielo. A medida que la temperatura va subiendo y la presión se va manteniendo constante, ese hielo va a pasar a estado líquido. Y si seguimos incrementando la temperatura, ese estado líquido va a pasar a estado gaseoso. Aquí sobre esta curva, sobre esta línea, a los 100 grados centígrados con una atmósfera de presión, ya empieza la transición de estado líquido a estado gaseoso. Y si seguimos incrementando la temperatura, toda esa agua va a ser vapor de agua y se va a mezclar con el aire. Ahí es donde vamos a obtener la mezcla de aire y vapor de agua. ¿Qué es lo que pasa si la presión disminuye? Vamos a mirar esta imagen. Lo que mantiene este líquido en estado líquido no solamente es los cambios de temperatura, la presión también juega un papel muy importante. Lo que hace la presión es someter este líquido a una fuerza, ¿sí? Tal es que este líquido, las partículas, las moléculas de agua no son capaces de salir de ahí, ¿sí? Ellas golpean y golpean aquí la superficie en esa interfaz entre el aire y el agua, pero la presión atmosférica es tan grande que con 20 grados centígrados esas moléculas de agua nunca van a pasar a la atmósfera. Lo que se hace normalmente es inyectar calor, 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 calor hasta incrementar la temperatura a 100 grados centígrados y así incrementar la energía cinética de las partículas, y esa energía cinética tiene tanta fuerza que es capaz de romper esa presión y escapar del estado líquido. Ahí sí pueden escapar de la interfaz que hay entre el aire y el agua y llegar a la atmósfera. ¿Sí? Necesitamos suministrar la energía a esas moléculas para que puedan vencer esta presión atmosférica. Entonces, volviendo aquí a la gráfica, si nosotros disminuimos la presión, ya no va a haber esa fuerza que se ejerce aquí en la superficie del líquido y podemos evaporar esta agua a una temperatura menor. Es lo que pasa con el proceso de sublimación. La sublimación es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces, a una presión por debajo de 0,00603 atmósferas, ¿sí? Una fracción de la presión atmosférica, podemos nosotros con una temperatura muy reducida por debajo de 0 grados centígrados evaporar ese bloque de hielo. El bloque de hielo está sólido porque está por debajo de 0 grados centígrados. Pero si empezamos a disminuir la presión, podemos evaporar toda esa agua que está en estado sólido sin pasar por el estado líquido. Aquí en la imagen pues ya tenemos agua en estado líquido, pues si nosotros disminuimos la presión atmosférica, no hay necesidad de suministrar esta cantidad de calor para que esa agua se evapore. Básicamente es esto. Esta gráfica que tenemos acá
¿sí? Sale de esta gráfica, que es la gráfica presión, volumen, temperatura, sino que vista desde este plano de acá. Presión, temperatura. La que no se alcanza a ver es el volumen, ¿sí? Es visto desde otro ángulo, ¿no? Aquí podemos ver la superficie, presión, volumen, temperatura de una sustancia que se contrae al congelarse. Y aquí una superficie, presión, volumen, temperatura de una sustancia que se expande al congelarse, como en el caso del agua. El agua, cuando se congela, cuando es un bloque de hielo, ocupa mayor volumen que cuando está en estado líquido. Por eso, aquí cuando vemos el volumen, hay una parte mayor que se acerca a la derecha de espacio en el cual el volumen es mucho mayor cuando está en estado sólido. Y en otro tipo de materiales, pues cuando se congelan, las moléculas se unen más y el volumen ocupa menor espacio, o sea que el material ocupa menor espacio cuando está en estado sólido. Y pues tenemos una gráfica totalmente diferente. Bueno, ahora miremos el siguiente caso. Ya sabemos que el agua a 20 grados centígrados va a estar en estado líquido a una atmósfera de presión. Si nosotros queremos evaporar esa agua sin suministrar calor, tenemos que reducir estos 101.3 kilopascales, que es la presión atmosférica, a 2,33 kilopascales, que es la presión de saturación a 20 grados centígrados. Esto se logra aplicando una bomba de vacío. Esta bomba de vacío va a ser una succión del aire que está en la superficie de este líquido, de tal manera que el agua que está allí empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse, hasta que todo termina saliendo de allí y queda este recipiente completamente vacío. Listo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. El aire de una habitación está a 26.7 grados centígrados y la presión es de 101.325 kilopascales y contiene vapor de agua con una presión parcial de 2,76 kilopascales. Calcule lo siguiente. Hay que calcular la humedad, o sea, la cantidad de agua en kilogramos por la cantidad de aire seco en kilogramos, como está allí en la fórmula. La humedad de saturación, que también está en las mismas unidades, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Y el porcentaje de humedad relativa, que es la presión parcial del vapor que está en ese aire dividido la presión de saturación del vapor de agua que está en ese aire a la temperatura de sistema. Entonces aquí tenemos el aire. Este es el aire. Recuerde que el aire es una mezcla de muchos gases que están contenidos allí. Vamos a empezar con el primero, humedad del aire. Recuerden pues que el aire es una composición de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% de dióxido de carbono y otros gases. Por la ley de Dalton de las presiones parciales, la presión total de aire en una atmósfera es igual a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Qué quiere decir? Que el agua que está contenida allí en ese aire, el vapor de agua, va a aportar una presión a todo el sistema. Esa es la presión parcial del agua en el sistema y eso va a reflejarse en la presión total de ese aire. Listo, aquí obtenemos los datos que nos dieron en el ejemplo y miramos la siguiente ecuación. Recuerdan la ecuación de estado, que la presión por volumen es igual al número de moles por la constante internacional de los gases por la temperatura, en donde el número de moles ya sabemos que es la masa dividido la masa molecular del elemento. Al reemplazar el número de moles en esta ecuación y despejar la masa, determinamos que la masa de un gas está representado por esta fórmula. Así de esta manera la masa de agua, o sea de vapor de agua, y la masa de aire la podemos representar de esta manera. Si nosotros cancelamos el volumen, la constante de los gases y la temperatura en ambas partes de esta ecuación, podemos determinar la fórmula que me determina la cantidad de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco.
Entonces lo que hacemos es reemplazar los datos que nos dieron en el ejemplo y determinamos que existen 0,01742 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Eso quiere decir 17,42 gramos de agua por kilogramos de aire seco. A diferencia, digamos, de un porcentaje de agua en el aire, en donde sería la cantidad en masa del agua en el aire dividido el total, o sea, el aire húmedo. En este caso es diferente. Nosotros, más que todo en los balances de materia que se utilizan en los secadores, el dato que nos piden es kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Listo. Ahora necesitamos saber cuál es la humedad de saturación. La humedad de saturación está definido por la misma fórmula, sino que en vez de colocar la presión parcial del agua en la mezcla aire y agua, pues utilizamos la presión de saturación de ese vapor de agua a la temperatura del sistema. La temperatura del sistema es 26,7 grados centígrados. Lo que hacemos es mirar en las tablas de vapor saturado cuál es la presión de saturación del agua a 26,7 grados centígrados y vemos que es 3,50 kilopascales. Simplemente reemplazamos los datos y obtenemos que existen 22,26 gramos de agua por kilogramo de aire seco. O sea, que la humedad de saturación es la humedad que tendría el aire a dicha temperatura, 26,7, si éste estuviera saturado. La máxima cantidad de agua que puede contener este aire es 22,26 gramos de agua. Ya no puede contener más cantidad de agua. Si nosotros añadimos otra cantidad de agua, esta agua no se me va a evaporar, va a permanecer en estado líquido. Ese aire no es capaz de retener más cantidad de agua. La máxima cantidad serían 22,26 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Esto quiere decir, cuando hablamos de de vapor saturado, es que este aire está a una humedad relativa de 100%. Ahora, ¿cuál es la humedad relativa? Listo. La humedad relativa está definido por la presión parcial del vapor de agua en el aire, o sea, la presión que me aporta el agua, las moléculas de agua en el aire, ¿sí? Dividido la presión de saturación de esa agua, si estuviera saturado, a la temperatura del sistema, ¿sí? Es la relación entre la cantidad de humedad en el aire a una determinada temperatura y la máxima cantidad de humedad que ese aire puede contener a esa temperatura. Básicamente es eso. Entonces, lo que había dicho, la fórmula, la presión parcial del vapor de agua en el sistema dividido la presión de saturación del agua a la temperatura del sistema. En este caso, la presión parcial de ese agua era 2,76 kilopascales y la presión de saturación es 3,50 kilopascales. Ya lo habíamos definido en los ítems anteriores. ¿Cuál es la humedad relativa? Ese aire tiene una humedad relativa del 78,9%, o sea que no alcanza a estar saturado. Esto quiere decir que ese aire tiene una capacidad de poder de retener un poquito más de agua. Otra cantidad más de agua puede evaporarse e incluirse en el sistema. Y ahí es cuando nosotros decimos que la humedad relativa es del 100%. Listo. La humedad relativa es una escala que va del 0 al 100%. Un aire con el 0% de humedad relativa es un aire seco, sin nada de agua. Cuando está al 100% es un aire saturado, quiere decir que este aire ya no es capaz de contener más agua. Tiene el límite de agua incluida ahí dentro de su seno, o sea que es un aire saturado. ¿Cómo nosotros medimos la humedad relativa? Por medio de un higrómetro. Este aparatico lo que hace es medir la humedad que está en el agua. Él tiene allí un material que es sensible a la humedad y varía la resistencia eléctrica de acuerdo a las condiciones de humedad del ambiente y pues se puede determinar cuál es la humedad relativa del aire.
también nos da de temperatura, y para este ejemplo, pues inclusive también nos puede dar la hora. Bueno, teniendo la humedad relativa y la presión de saturación del vapor a la temperatura del sistema, se puede obtener la presión parcial del vapor en dicha mezcla. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros obtenemos la humedad relativa por medio del higrómetro y obtenemos la presión de saturación de ese aire a la temperatura que nos da el higrómetro por medio de las tablas de vapor, ¿sí? Los dos datos los podemos obtener muy fácilmente. De esa manera, aplicando esta fórmula que ya les había explicado, podemos obtener la presión parcial del vapor de agua en el aire. Y ya obteniendo la presión parcial del vapor de agua en el aire, podemos definir la cantidad de kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, como hemos dicho en los ejemplos anteriores. Este es el dato que nosotros necesitamos para hacer los balances de energía y materia en los secadores de materiales en la industria. Por eso es tan importante obtener esta fórmula, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Listo, vamos a mirar el ejemplo que nos da aquí el higrómetro. Entonces decimos, ese aire está a 25,5 grados centígrados. Interpolando ahí en ese espacio, definimos que la presión de saturación de ese aire a 25,5 grados centígrados es de 3,28 kilopascales, con una humedad relativa del 0,75. Aplicamos la fórmula y definimos que la presión parcial del vapor de agua en ese aire es de 2,46 kilopascales. Al aplicar la ecuación que define la cantidad de kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, definimos que existen 15,47 gramos de agua por kilogramos de aire seco. Y así nosotros podemos hacer balances de materia y energía en secadores y en diferentes sistemas industriales en donde existe secado de materiales o donde interviene aires a diferentes presiones. En este caso nosotros definimos que es a presión atmosférica, ¿sí? Pero pueden existir diferentes depresiones, depende de los compresores, depende de una gran cantidad de elementos. Pero podemos partir de estos datos. La carta psicométrica también nos da a nosotros esa información. Vamos a mirar un poquito en qué consiste la tabla psicométrica. Estas curvas que parten de aquí y llegan hasta acá, así como sigue la línea del mouse, del cursor, son las líneas de humedad relativa. ¿Sí? Acá están los datos, 90%, 80%, 70%, 60, 50, 40, 30, 20 y 10%. Esta línea que está aquí es la línea del 100%. ¿Sí? Para el ejemplo teníamos una humedad relativa del 75%, que quiere decir que es la curva que podemos interpolar entre la curva de 70% y 80%. Existe una curva que se mete exactamente por la mitad de las dos, entre la del 80 y la del 70. ¿Listo? Y nos dice también que la temperatura era de 25,5 grados centígrados. Esta temperatura se define como temperatura de bulbo seco y representa la línea horizontal que está en la parte inferior de la tabla psicométrica. 25,5 grados centígrados es en la mitad de este cuadrito. Eso es 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entre 25 y 26 queda 25,5. Nosotros cruzamos las dos líneas. Si ven la línea roja, en la mitad de la línea de 80 y la de 70. Y si ven la línea de 25,5 que llega hasta la parte de arriba, esa es la línea de la temperatura, humedad relativa, temperatura. Ahí donde se cruzan, extendemos una línea horizontalmente hasta este eje vertical. Este eje vertical nos define el contenido de humedad, gramos de agua por kilogramo de aire seco. Al nosotros mirar más cerca, vemos la línea de 80% de humedad relativa, la curva de 70% de humedad relativa
y la curva que nosotros trazamos de 75% de humedad relativa. También vemos la línea de 25.5 grados centígrados y aquí en este punto nosotros extendemos una línea horizontal hasta este eje vertical. Mire que el eje da entre 15 y 16 gramos de agua por kilogramos de aire seco. Pues nosotros haciendo el cálculo aproximado definimos que es 15,47 gramos de agua por kilogramos de aire seco, como habíamos dicho utilizando las ecuaciones que habíamos definido al principio de este video. Entonces así nosotros podemos determinar el contenido de humedad en el aire. Espero les haya servido esta información. Recuerde suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Hasta luego.